el origen e importancia del ordenamiento territorial, profundizaremos nuevamente un poco en la definición, hablaremos acerca de las diferentes regiones en las cuales está compuesta el ordenamiento y que comprende cada una de ellas, además de sus características. Por otro lado, conversaremos un poco acerca de las desigualdades que existen por la falta o un ordenamiento desarrollado de forma desordenada y las posibles consecuencias que surgen, en este caso, debido a una falta de políticas orientadas a tomar en consideración el ordenamiento. Y pues vamos a comenzar primero con la revisión de la definición de ordenamiento o cuál es su principal importancia. Y es que el principal desafío que tiene es mantener y mejorar la calidad de vida de la población y fomentar la integración social en el territorio, además de procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos humanos que existen en un determinado lugar. Por esto es importante establecer estas políticas debido a que de lo contrario puede explotarse de forma indiscriminada áreas que tienen, por ejemplo, materiales que son de alto valor y así como veremos también otros casos en los cuales se da un desarrollo de forma inadecuada y trae consecuencias nefastas o negativas. Bien, conozcamos entonces ahora cuáles son las diferentes regiones que está compuesta el ordenamiento. Y son las siguientes. Tenemos las montañas, las ciudades y pueblos, llanuras y costas. Cuando hablamos de montañas nos referimos en este caso a el territorio que puede organizarse de forma armónica cuando se prioriza la protección del medio ambiente, en particular de sus bosques, para así asegurar la conservación de la biodiversidad que sabemos que existe y muy particularmente en las áreas montañosas, como son sus animales y los árboles o áreas que están en peligro de extinción. Así que el desarrollo debe llevarse respetando estos componentes de estas áreas. Luego entonces están las ciudades y pueblos y en este sentido, cuando nos referimos a los desafíos de un ordenamiento territorial en estas áreas, tenemos que hablar de lo compactado o densamente pobladas que son ciertas áreas, especialmente porque las áreas urbanas requieren de puntos de conexión con áreas rurales. Entonces debemos establecer con las políticas de ordenamiento cuál es la provisión de energía, cómo se proveen los alimentos, el agua y oportunidades de diferentes tipos, como por ejemplo de esparcimiento, oportunidades laborales. Esos serían los desafíos. Por otro lado, también, así como hablábamos con anterioridad acerca de las regiones montañosas, se encuentran lo que son las consideradas como llanuras y las costas. Y las llanuras básicamente se refieren a aquellas áreas en las cuales pues tienen grandes planicies y aquí lo que se busca es proteger el suelo, los bosques, pero también los recursos hídricos. En especial acá se puede utilizar más para lo que es la producción agropecuaria y en las costas obviamente se está pretendiendo que además de sus bosques o de vegetación se pueda también preservar con el ordenamiento territorial sus recursos hídricos y que la producción de agua sea, en este caso, sostenible. Tenemos que hablar ahora acerca de los contrastes existentes y es que, aunque el crecimiento económico, según las estadísticas, en la República de Panamá en promedio ha ascendido a un 7,2%, existen grandes desigualdades, como lo son, por ejemplo, la dotación de servicios, ¿verdad? La infraestructura,
inversión pública, cosas que todos conocemos. Y es que esto se da básicamente porque más de la mitad de la población vive en solamente áreas muy concentradas dentro del país. Esto sucede no solo en Panamá, sino en muchas capitales importantes del mundo. Y en este caso, la cobertura de servicios, por ejemplo, de agua potable es del 93%, del 78% en medios rurales y en las comarcas apenas alcanza el 56%. A pesar de la cobertura, podemos ver que existen grandes problemas de suministro de agua, especialmente en lugares que han sido desarrollados de manera aleatoria o espontánea. Existe también mucha pobreza, ¿verdad? Esto debido al desarrollo que ha existido de forma irregular o incontrolada y se estima que en el área urbana es de 3,7%, en las áreas rurales de 34% y en las comarcas de hasta un 62%. A pesar pues de que existe una inversión pública, esta situación sigue eh, rampante. Entonces, esto trae diversas consecuencias, como por ejemplo la afectación en las áreas verdes, a la cobertura boscosa, sí, y por otro lado, la deforestación incontrolada y el aumento de las emisiones. Esto es lo que trae el desarrollo de manera desordenada. Entonces, otro de los problemas existentes es la falta de desarrollo de políticas territoriales, señalando que la integración en desarrollo socioterritorial requiere avanzar en la formulación y ejecución de planes y programas integrales de desarrollo territorial. Existen obviamente leyes que manejan estos tipos de principios y la idea es que estas leyes puedan ser fortalecidas a través de una política nacional de ordenamiento con una visión o un objetivo de organización más eficiente a través de todo el territorio. Muy bien, ahora vamos a hablar en este caso acerca del ordenamiento rural y el ordenamiento urbano. Aquí debemos considerar varios aspectos. Por ejemplo, en cuanto al ordenamiento rural, debemos tomar en consideración que generalmente eh, se realiza o debe realizarse un plan de ordenamiento basado en las vocaciones, por ejemplo, agropecuarias y algunos desafíos como lo son la protección de bosques, controles de actividades que producen contaminación, etcétera. Además, la protección de ríos existentes. Generalmente en las ciudades ya el avance ha sido tan grande del urbanismo que los ríos han sido amenazados. No siempre se da así. Sin embargo, en las áreas rurales todavía pueden ser rescatados y por esto es la regulación tan importante, porque ellos no solamente son utilizados para consumo humano, sino también para actividades agrícolas. Y por otro lado, se debe tomar en consideración lo que es las afectaciones que generan las construcciones de infraestructura a poblados que pueden ser en un momento dado amenazados y finalmente lo que viene siendo las afecciones por desastres naturales y cambios climáticos, es decir, áreas que están construidas o que podrían ser construidas en áreas que están muy cerca a lugares que tienen la tendencia o que están bajo riesgo de impactos de desastres naturales, como cerca de montañas o ríos, etcétera. Y ahora entonces veremos el ordenamiento, en este caso urbano, que nos habla acerca de que básicamente nos facilita la armonización de los usos de suelo en las ciudades y pueblos y constituye uno de los grandes retos de la política nacional de ordenamiento territorial.
Como vemos, el gobierno o el Estado siempre está involucrado, debe estarlo, en cuanto a las decisiones que se toman. Y debe tomar en consideración aspectos como la regulación de las alturas de los edificios, número de personas que pueden habitar y otros aspectos en particular, como por ejemplo son la infraestructura, las necesidades comunes. Vemos que en nuestras ciudades existen muchos problemas como la falta de agua o problemas de luz o incluso falta de calles, etcétera. Esto se puede mm, corregir o pudiese disminuirse con una excelente política de ordenamiento urbano. Y pues finalmente podemos agregar que también se encarga de la prevención de afecciones debido a implicaciones de desastres naturales y el cambio climático, tal y como habíamos visto en el ordenamiento de tipo rural. Muchas gracias.